Hola estudiantes del Instituto Tecnológico de Sonora. En esta presentación vamos a ver el estudio de mercado en un proyecto de inversión. Este curso va dirigido a licenciados en Contaduría Pública y estudiantes de la licenciatura en Economía y Finanzas. A manera de contexto, vamos a entender por proyectos de inversión a una propuesta económica o un plan con una solución inteligente que permite resolver una problemática o una necesidad empresarial o comunitaria a través de la utilización de un conjunto de recursos disponibles como son los materiales, tecnológicos, humanos y financieros. Entonces, el proyecto de inversión surge como una respuesta a una problemática. ¿Cuánto invertir? Bueno, pues aquí ya vemos algunos ejemplos. Hacer un proyecto de inversión para reemplazar la tecnología obsoleta. Hay empresas que desean hacer cambios significativos porque así lo requieren para minimizar costos, tiempos, esfuerzo. Entonces requieren evaluar un proyecto para la compra de una nueva máquina o una nueva tecnología. Otro ejemplo es para proyectos de inversión para incluir un nuevo producto a una línea de producción que ya se tenga en existencia. Aquí lo importante es hacer una investigación para ver si existe un mercado para el nuevo producto que se desea incluir. Otro ejemplo son los proyectos de inversión para la puesta en marcha de alguna empresa o bien la puesta en marcha de una sucursal. Aquí vemos un ejemplo de una empresa de la localidad en Ciudad Obregón, Sonora, llamada Los Tacos de las 6, que en los últimos 3 años ha venido creciendo y en infraestructura, abriendo nuevas sucursales, como aquí lo podemos ver. Seguramente sus inversionistas hicieron una proyección e identificaron cuánto sería esta inversión y si se llevaría a cabo o no. Finalmente, hay proyectos sociales que en lugar de ser empresas son organismos que las requieren para algún bien social. Por ejemplo, un proyecto de inversión para la creación de una asociación civil sin fines de lucro, como la estancia de los abuelos, y aquí vemos que se requiere de invertir para que este proyecto se pueda llevar a cabo. Nasir y Reinaldo Zapac nos comentan en su libro que en cualquier proyecto se debe decidir antes cuánto será el monto de la inversión que debe de hacerse para su puesta en marcha. Sin embargo, esa decisión estará sustentada en proyecciones de mercado, crecimiento de la población, del ingreso, de la demanda, de la oferta, de las características propias del bien o servicio que se desea producir. Sobre la base de esa exploración se adopta una decisión, la que en definitiva será más o menos acertada según sea la calidad de la investigación de sus proyecciones. De ahí la importancia de hacer un estudio detallado de cada uno de los estudios que integran un proyecto de inversión, como es el estudio de mercado, que aquí, como su nombre lo dice, hay que hacer un análisis del cliente, un análisis de la oferta, un análisis de los precios y de la forma en que estos productos llegan hasta el consumidor final. El siguiente estudio es el estudio técnico, que lo vamos a ver en otro momento. Sin embargo, podemos entender por este que es pues, la identificación de la producción que se va a realizar, dónde se encuentran estos proveedores, si tenemos acceso a los insumos para llevar a cabo el proyecto, dónde se va a poner el negocio, cuál será el lugar óptimo para desarrollar dicho proyecto. Seguimos con el estudio de mercado, el cual nos proporciona algunos aspectos de la organización, como es cómo nos vamos a organizar, cuál será esa estructura organizacional, aspectos legales, fiscales, laborales que hay que atender en este proyecto. Finalmente, y considerando algunas premisas, podemos nosotros hacer algunas proyecciones financieras y con ello evaluar financieramente y económicamente un proyecto a través de algunas técnicas que consideran el valor del dinero a través del tiempo, como es el BPN, tasa interna de rendimiento, índice de rentabilidad, entre otros.
Entonces, por estudio de mercado vamos a entender como el conjunto de operaciones destinadas a conocer hechos y circunstancias de interés particular que afectan a un mercado, en cuanto a su composición, necesidades de consumidor, la competencia y otras variables, como podría ser el precio y la comercialización del mismo. Su objetivo es verificar la posibilidad real de penetración de un producto o servicio en un mercado determinado. Aquí vemos estos elementos como es la oferta, el precio, la demanda y cómo el producto vamos a hacerlo llegar al consumidor final. Los elementos que conforman un estudio de mercado los vamos a ver en 7 momentos. El primero será descripción y clasificación del producto o servicio. Luego, el proceso de investigación de mercado. Como podemos observar, son una serie de elementos los que se tienen que considerar para hacer una investigación de ese mercado. El tercer elemento del estudio de mercado es el análisis de la demanda, seguido del análisis de la oferta, luego un análisis de la oferta y de la demanda, antes el análisis de la comercialización y finalmente el análisis del precio. Entonces, el primer elemento del estudio de mercado es la descripción del producto. Lo vamos a entender como el conjunto de atributos tangibles e intangibles que el comprador puede aceptar cuando éste ofrece satisfacción a sus necesidades y deseos. Podemos observar aquí en estos dibujos que hay algunos productos que son tangibles como este reloj, sin embargo hay otros productos que pueden ser intangibles como el servicio que nos ofrece Netflix. En cuanto a la clasificación del producto, vemos bienes de consumo final, podrían ser estos duraderos. Aquí observamos algunos productos duraderos de mucho tiempo que el consumidor puede adquirir, o los no duraderos que los requiere para su consumo final. Otro elemento es los bienes de consumo intermedio. En este apartado observamos la materia prima que se requiere para la elaboración de algún producto. La tercera clasificación de los productos son los bienes de capital, los mejor conocidos como bienes de inversión, y estos consisten en la compra de maquinaria o de tecnología con una inversión alta. Finalmente vemos los servicios, los cuales están muy relacionados a la rapidez, confiabilidad, seguridad, disponibilidad y flexibilidad con el que se desarrollan. El segundo elemento es la investigación de mercado. Esta es una técnica que permite allegarse de información acerca de necesidades, preferencias del consumidor y de esta manera poder tomar decisiones referente a los atributos físicos del producto, también atributos económicos, simbólicos del bien o servicio. Los pasos para hacer esta investigación son los siguientes. Primero, hay que tener muy claro cuál es el objetivo de nuestra investigación, qué es lo que queremos saber de los consumidores o de las personas a las que vamos a aplicar esta investigación. Tenemos que tener en cuenta las fuentes de donde vamos a obtener esa información, pudiendo ser primarias, o sea, directas, o las secundarias, de manera indirecta. Siguiente punto es el método de recolección de la información. Por ejemplo, si una fuente de información es primaria, entonces el método de recolección pudiera ser a través de una encuesta, a través de una entrevista, un cuestionario o una guía de observación. Luego vemos el siguiente punto que es identificar cuál es la población a la que me voy a dirigir y una vez que la tenga caracterizada, sacar una muestra representativa para aplicar el instrumento o la guía que voy a desarrollar. Siguiente punto es el diseño y la aplicación del instrumento para recolectar los datos. Luego codifico, tabulo la información, la grafico, analizo, hago mis interpretaciones y elaboro un informe técnico. El tercer elemento es el análisis de la demanda. La demanda es la cantidad de bienes o servicios que un consumidor desea y está en condiciones de adquirir de acuerdo al precio que existe en el mercado.
Esta se puede clasificar en individual, potencial, real o proyectada. Los tipos de demanda que existen pueden ser por su destino, por su necesidad, temporalidad o por su oportunidad. La oferta también la podemos conocer como la competencia, y esta es la cantidad de bienes y servicios que un productor está en condiciones y posibilidades de vender de acuerdo al precio que existe en el mercado. Hay que conocer a la competencia y preguntarnos dónde está, qué hace, quién es, qué vende, qué estrategias usa para llegar a su cliente, desde cuándo está en el mercado, si está posicionada, cuál es su posición en el mercado. Esta también se clasifica en oferta real, potencial o proyectada. Y los tipos de oferta son el monopolio, el oligopolio y la competencia perfecta. Esta última es de gran importancia para el consumidor o los clientes porque esta permite un abanico de oportunidades del producto y cuando tenemos mucha competencia, el precio es la ventaja porque entre ellos compiten por el precio. Una vez que tenemos identificada la oferta y cuál es la demanda, el siguiente paso es hacer un análisis del balance entre la oferta y la demanda. Con este análisis podemos identificar cuál sería el punto de equilibrio o también cuál sería exactamente lo que nosotros tendríamos que producir para ofrecer a la demanda que nos corresponde. Como sexto elemento del estudio de mercado está el análisis de la comercialización. Este consiste en hacer llegar el producto hasta el consumidor final, pudiendo ser a través de diferentes canales de distribución. En algunos casos es necesario buscar intermediarios o agentes que nos puedan traer el bien o servicio hasta el último consumidor. Pero ahora con las nuevas tecnologías observamos líneas en ventas donde el productor pueda hacer llegar al cliente el bien o servicio a través de estas redes de comunicación. Finalmente, el estudio de mercado debe hacer un análisis exhaustivo de los precios. Este debe de identificar los competidores, cuál es el precio que ellos tienen y de qué forma vamos nosotros a determinar el precio, pudiendo ser considerando la competencia o bien considerando el costo del producto más un margen de utilidad, siempre y cuando estemos compitiendo. Recordemos que entre más bajo sea el precio, el cliente estará más dispuesto a adquirir nuestro producto, en la mayoría de los casos. Como pudimos observar, tenemos 7 elementos que analizar sobre el estudio de mercado para que en conjunto todos estos elementos nos den la oportunidad de identificar si tenemos posibilidades reales de entrar a ese mercado. Por su atención, muchas gracias.